alcaldía de Iztapalapa como el área de Cuitláhuac, Guerrero Victorioso. Cuitláhuac, también conocido como el señor de Iztapalapa, es un personaje clave en la defensa de México Tenochtitlán durante el proceso de la conquista, por lo que es motivo de nuevas discusiones y reflexiones que permitirán una visión más incluyente y renovadora de la historia de México. En el marco de esta declaratoria, la Dirección Ejecutiva de Cultura te invita a que participes en las actividades de divulgación histórica que a lo largo del año se estarán realizando, como el seminario virtual Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia, en el que diversos especialistas compartirán sus investigaciones a través de ponencias en vivo y las cápsulas informativas que nos presentarán otros aspectos en torno a este personaje histórico. 2020, año de Cuitláhuac, Guerrero Victorioso. Muy buenas tardes a todos. Son las 6:01 de la tarde. Estamos en 26 de junio del 2020. Bienvenidos a esta segunda conferencia del seminario Cuitláhuac, Raíz, Identidad e Historia. Nos da mucho gusto tenerlos de vuelta aquí con nosotros. Estamos muy contentos de haber iniciado hace 15 días con la maestra Beatriz, la primera conferencia de nuestro seminario. Tuvimos una gran participación del público desde diferentes partes de la alcaldía Iztapalapa, por supuesto, de diferentes colonias, pero también algo importante es que tuvimos la asistencia de personas de otros países. La gente nos estuvo viendo desde Santiago de Chile, desde Estados Unidos y desde diferentes partes de la República Mexicana, Baja California, Querétaro, y como les mencioné, distintas colonias que se encuentran en la alcaldía Iztapalapa y también colonias de la Ciudad de México. Pues bueno, continuando con la segunda parte de nuestro seminario, es que, pues bueno, hemos decidido poder presentarles el día de hoy un tema muy interesante a cargo del doctor Patrick Johansson, que se titula el año 1520 en los códices nahuas. Antes de presentar al doctor y darle pie, por supuesto, a su conferencia, sí quiero recordarles que hemos estado muy atentos a sus correos electrónicos. Les quiero reiterar la parte, pues, de las constancias de asistencia. Las constancias de asistencia se van a entregar al finalizar el primer módulo. Recuerden, este seminario consta de 2 módulos. El primer módulo se está desarrollando en este momento, son 5 conferencias. ¿Cuáles son los requisitos para que ustedes, al finalizar este primer módulo, puedan contar con esta constancia? Son básicamente 2 requisitos. El primero es contar con el 80% de las asistencias a las conferencias en vivo. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es que al finalizar cada una de las conferencias en vivo, nos manden un correo justamente al que está apareciendo aquí abajo, a la dirección que aparece en la parte de abajo. Lo repito, todo en minúsculas: seminario.cuitláhuac.2020@gmail.com. En este correo les pedimos que por favor, nos pongan su nombre completo, el lugar desde donde nos están viendo, por supuesto, y la conferencia que presenciaron. Ese es el primer requisito. Con el 80% de asistencia, que va a ser por medio del correo electrónico, cumplen con el primer requisito. La segunda parte va a ser un ensayo escrito. Para el ensayo escrito, muy pronto, tengan paciencia, les vamos a recordar o les vamos a anunciar cuáles son los requisitos de este ensayo, cuáles son las temáticas, cuáles son los ejes. Por supuesto, son ejes y son temáticas que están relacionadas con las conferencias que ustedes están presenciando. Entonces, les pedimos paciencia, ahorita lo estamos evaluando, cuáles serían los ejes temáticos que ustedes podrían desarrollar en sus ensayos y la extensión, por supuesto, y toda la cuestión técnica. Ya saben, el número de letra, los márgenes, estas cuestiones técnicas se las haremos anunciar vía correo electrónico y también por medio del Facebook de Cultura Iztapalapa y de los distintos medios que conforman la alcaldía Iztapalapa. Pues bueno, vamos a iniciar esta segunda conferencia con el doctor Patrick Johansson. Voy a presentar al doctor brevemente. Su semblanza es muy interesante.
Es un honor tenerlo aquí con nosotros y que pueda hablarnos de justamente este año, el año 1520. Estamos a 500 años, estamos por cumplir los 500 años de la Noche Victoriosa. Muy bien, el doctor Patrick Johansson es un profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, entre otros cargos honorarios. Ha recibido distintos premios a nivel nacional e internacional. Como docente, se ha desempeñado como profesor de las asignaturas de lengua y literatura náhuatl y lengua y literatura maya en la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También ha sido profesor del Seminario de Literatura Náhuatl Prehispánica del posgrado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM, director y profesor del Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl del posgrado en Historia de la UNAM y coordinador académico, profesor del Seminario Permanente de Lengua y Cultura Náhuatl, Universidad de Colima, UNAM, desde 1996 hasta la fecha. Sus líneas de investigación se centran básicamente pues en la historia del México prehispánico y de los pueblos indígenas en México. Sus últimas publicaciones son las siguientes: Ahuicuicact, Cantos eróticos de los antiguos nahuas, del 2008, Mixacuicat, Las exequias de los señores mexicas, y su libro Variaciones del español en México. Es un libro que él coordinó en el año 2015, publicado por la Academia Mexicana de la Lengua. Bueno, y son unos cuantos libros, solo por mencionar algunos, de la vasta obra que tiene el doctor Johansson. Pues bueno, bienvenido, doctor Patrick. Pues bueno, vamos a iniciar con esta conferencia. La conferencia se va a desarrollar aproximadamente unos 30-35 minutos y posteriormente vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas a la manera como lo hicimos la vez anterior y cerramos esta transmisión. Entonces, pues bueno, estamos atentos a sus comentarios en Facebook. Les agradecemos que nos los hayan hecho llegar por los diferentes medios. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Macualite Otlac. Antes que nada, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura de Iztapalapa por la invitación de participar a este seminario sobre Cuitláhuac y a Alfonso Vázquez, evidentemente, que coordina todo este evento, ¿no? Me da muchísimo gusto estar hablando de los códices, bueno, del año 1520 en los códices nahuas. Tenemos muchísimos elementos en los códices prehispánicos, bueno, y de inspiración prehispánica, ¿no? Porque los códices que vamos a ver hoy son códices, digamos, que fueron vueltos a hacer después de la conquista. Yo creo que voy a pasar ya directamente a la presentación. ¿Ya lo ven? ¿Sí están viendo la pantalla? Muy bueno. Muy bien, bueno, tenemos este portal ahí con Mictlantecutli, y antes de empezar quisiera hacer algunos comentarios sobre, digamos, aspectos epistemológicos, ¿no? Lo que vamos a ver, lo que tienen en pantalla ahorita es, digamos, cómo se plantea todo el rescate del mundo prehispánico, tanto a nivel, digamos, de literatura, de historia, todas las fuentes que tenemos, ¿no? Entonces tendríamos este triángulo, tenemos de un lado el espacio-tiempo precolombino, del otro el espacio-tiempo novohispano, y en tiempos prehispánicos tenemos una relación entre los códices, la imagen y la memoria, la oralidad, es decir, son lecturas de los códices, y también en un momento dado los códices, la imagen que plasma algunos elementos de la oralidad, ¿no? Entonces después, en el siglo XVI, como una especie de estrategia de evangelización, los frailes buscaron, primero quemaron todo, y luego les pidieron a los indígenas que rehicieran parte de sus códices porque pues no los conocían y tenían que conocerlos para ver la mejor manera
de evangelizarlos, ¿no? Entonces aquí tenemos una, digamos, lo que hicieron los frailes, pidieron a muchos sabios indígenas que les contaran, digamos, su historia, la información sobre su cultura, y sería, digamos, de la memoria de la oralidad al manuscrito, por un lado, y por otro estuvieron leyendo códices y antes de quemarlos, los estuvieron, digamos, transcribiendo en manuscritos. Ahora, Doctor, ¿me sí, escucha? sí, ¿Puede ampliar su pantalla, poner la presentación en pantalla completa, por favor, para que claro. lo podamos ver todos? Sí me oyen bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos muy bien, lo vemos muy bien, así está excelente. Continúe, disculpe la interrupción, seguimos. Al contrario, gracias. Entonces, algunos códices fueron, como lo pueden ver aquí con la flecha de la derecha, fueron vueltos a pintar después de haber sido quemados. Les dijeron, no pidieron permiso, bueno, disculpas, pero les pidieron que rehicieran los códices que habían quemado los frailes, ¿no? Y tenemos códices vueltos a pintar, y también en este lugar de códices vueltos a pintar, son códices que se hicieron precisamente en la época colonial. Y lo que vamos a ver hoy precisamente son códices que atañen a la conquista y por lo tanto fueron pintados a mediados más o menos del siglo XVI. Hubo una relación entre los manuscritos y dichos códices, como lo pueden ver, con las dos flechas que se encuentran. Y aquí yo creo que es importante ver, digamos, toda esa dialéctica, todo lo que tenemos, ese esquema más o menos es lo que tenemos los historiadores y literatos para poder, digamos, entender cómo fue, digamos, toda esa recopilación del material, ¿no? Aquí entonces entramos ya con el año 1520. Tenemos aquí en el centro los dos creadores de los códices, Oxomoco y Zipac Tonal, y aquí arriba, aquí pueden ver que tienen el 2 Tecpat, el año 1520 es 2 Tecpat. Aquí lo tenemos, pero aquí lo que es importante ver también es que a la derecha del 2 Tecpat tenemos el 1 Acat, que es los años venían con trecena de años. Pueden ver aquí arriba de la derecha la montañita que está con el corazón adentro. A la izquierda y hacia abajo tenemos la trecena de años que empieza por Seacat 1519 y la deidad era Tepeyolot. Y el segundo lo vemos aquí, bueno, aquí lo voy a poner en pantalla. Ya tenemos el año 1520, 2 Tecpat, un año, como lo pueden ver, que estuvo bajo el amparo de Mictlantecutli, que realmente no era, digamos, Mictlantecutli es el dios de la muerte, pero no tenía, digamos, unos presagios negativos a priori, ¿no? Ahora, antes de llegar al 1520, quisiera mostrarles unos Tetzahuit presagios. Me parece importante porque todo lo que pasó, como ustedes lo saben, hubo presagios antes que expresaban que iba a haber una catástrofe, que muchos presagios que fueron explotados por los frailes, evidentemente, y los españoles, para decir, bueno, ustedes, nosotros estamos en tus profecías y aquí estamos, ¿no? Pero aquí tenemos digamos, el Códice Mexicanus, que me parece importante mostrar, porque es el año 1 ACAT, en este caso 1363, y 2 TECPAT, precisamente el que será 156 años después, el año 1520. Aquí lo que pueden ver es un Tetzahuic, presagios, y pueden ver las dos líneas con dos Citlalpopocas, que son estrellas fugaces, ¿no? Y tenemos un bulto mortuorio con un escudo encima y cuatro huellas que bajan hacia una especie de mancha negra que es un Tlaxapochtli. En ese contexto, el Tlaxapochtli era el hoyo, y aquí tenemos una profecía en el Códice Mexicanus que muestra que en esos años 1 Acat y 2 Tecpat iba a haber algo catastrófico. Les quiero recordar que en la temporalidad indígena los ciclos eran de 52 años y cada fecha
se repetía la misma cada 52 años. En este caso, lo que pienso que es la profecía y los presagios que están en esta imagen van a ocurrir 3 veces 52 años después, es decir, 1519 y 1520. Aquí pueden ver aquí que es un escudo, un escudo sobre el bulto mortuorio, y yo me pregunto, porque esta imagen no ha sido glosada, y yo creo que aquí es importante ver que aquí pueden ver la imagen del Códice Matritense, que es un escudo que representa la gran estrella, Citlal-Pol, que es Venus. En medio tienen la estrella que humea, Citlalpopoca, y Pan Mixtuaya, Cana, igual Motzacuas, y Oyot Mochihuas, Andoso, Acagüey, Tlazopil y Miquis, ¿no? Es digamos, una señal de que algo catastrófico iba a ocurrir. Y abajo vemos a Venus otra vez que está, digamos, flechando a las personas, digamos, en ciertos contextos históricos, ¿no? Bueno, aquí entramos de lleno en lo que sería el encuentro. En la parte izquierda pueden ver uno Caña, Seacat, y pueden ver aquí, voy a hablar un poquito de 1519 antes de pasar a la derecha, que es 1520, dos Tecpat, Ome Tecpat, dos Pedernal. Lo que pueden ver abajo del uno acá es a Cortés en su caballo, con la espada de Santiago, con la cruz cristiana y con la bandera del Espíritu Santo. Y enfrente, algo muy interesante, tenemos a Motecuzoma, pero Motecuzoma, Xocoyotzin, desnudo prácticamente, que le está poniendo, bueno, ofreciendo un collar a Cortés. Aquí es una imagen muy tendenciosa y lo que quiero también subrayar es que con los códices indígenas, pues tenemos una versión propiamente indígena de lo que ha pasado. Y dentro de lo indígena, vamos a verlo después, una perspectiva que no es la misma los de Tlatelolco, los de México y los de Tlacopan, por ejemplo, ¿no? Bueno, abajo, ¿qué tenemos abajo? Tenemos unido con la pierna del caballo, el signo de la guerra, con una persona sentada a la izquierda, y a la derecha el signo de la atadura de años, y en la casita vemos a Cortés que se instaló en Tenochtitlan, vemos el signo de Tenochtitlan, ¿no? Arriba del túnel vemos a Xutecutli, pero aquí lo que me parece interesante es que tenemos una visión totalmente humillante del encuentro. A la izquierda de la espalda ven una especie de semicírculo, es el anillo, bueno, el besote que tenían los tlaxcaltecas, porque como lo sabemos bien, el 8 de noviembre de 1519, Cortés entró con todo y tlaxcaltecas a la Ciudad de México, que fue una humillación total para Motecuzoma, ¿no? Y aquí tenemos una metonimia, tenemos así el besote, el besote bucal, ¿no?, de los tlaxcaltecas, lo que nos muestra que entraron con Cortés, ¿no? Y pasamos a la parte derecha, abajo del glifo 2 Pedernal, tenemos aquí el Palacio del Templo Mayor, y como lo pueden ver, están, digamos, los españoles masacrando, es la matanza del Templo Mayor que está ocurriendo en esta parte, ¿eh? Arriba tenemos la serpiente que representa precisamente el presagio que habíamos estado viendo del Citlal-Popoca, que es la catástrofe que ocurre. Abajo de la serpiente tenemos a los mexicas, porque inmediatamente después de la masacre, de la matanza del Templo Mayor, reaccionaron y entonces fueron por sus armas, sus arcos, sus flechas, sus macuavit, y empezaron a atacar a los españoles, ¿eh? Y aquí el personaje que ven con las dos banderas, está todo de blanco, representa a los mexicas y tlatelolcas que se sublevaron y que arrinconaron después a Pedro de Alvarado y a los españoles en las casas reales, ¿eh? Abajo tenemos un monte cortado con varas encima. Yo creo que es Tlacopan, y eso nos representa ciertamente en una imagen un poco sintética la huida
del 30 de junio, porque aquí tenemos el cerro cortado, Tlaxco en náhuatl es a la mitad, y Tlacotli es también las varas. Yo creo que aquí se trata de Tlacopan y es una alusión a la huida por la calzada del mismo nombre. El señor que está abajo tiene el copili de un tlactoani, pero no tiene signos distintivos y no sabemos a ciencia cierta cuál era su antropónimo, su nombre. Podría haber sido Cuitláhuac, podría. Abajo tenemos todos los meses, y aquí los vamos a ver. Perdón. A la izquierda tenemos Tepeyluit, Quecholi, que es el mes en el que llegó Cortés, el 8 de noviembre, Panquetzalistli, Atemostli, tenemos Tititl, Izcalli, Atcahualo, Coahuitlegua, Tlacaxipehualistli, Tosostontli, Huey Tosostli, Toxcat, que vamos a ver en ese momento, Itzalcualistli, Tecuilhuitontli, cuando murió Motecuzoma, y Huey Tecuilhuit. Bueno, aquí entramos ya con la masacre del Templo Mayor. Pueden ver, ese es el códice Aubin, es el original que se encuentra en Londres. En la parte de la izquierda tenemos la muerte de Moctezuma, que está de manera errónea colocada en el 1519, en Uno Caña, lo que muestra que también las fuentes no son siempre confiables, ¿no? En la parte derecha vemos la supuesta masacre, porque aquí no están masacrando a nadie. Vemos el músico que toca el tambor y vemos a los españoles y un indígena con su macuahuit, pero aquí parece que no quisieron mostrar, digamos, que estaban matando a alguien, ¿no? Aquí sí, en el Códice Durán, tenemos el patio del Templo Mayor, y aquí vemos a los músicos que están siendo matados. Bueno, les cortaron las manos para que dejaran de tocar el teponaztli y el huehuetl, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy interesante del Códice Azcatitlán, donde una imagen muy occidental, como lo pueden ver, ¿no? Con el templo mayor en perspectiva, con muchas escaleras, y tenemos a un indígena tlaxcalteca con la bandera del Espíritu Santo, y tenemos a los músicos que aquí también no se ven que les corten los brazos ni nada, pero vemos a los guerreros tirados en el suelo, caballos águilas y jaguares. Y aquí lo interesante, si lo pueden ver en la parte de abajo, está Motecuzoma de cabeza, caído, con una flecha en la pierna. Entonces, eso aludaría cuando subió a la azotea. Y de hecho, arriba de la pirámide, me parece que aquí está Motecuzoma Itzcuautzin, en la versión, en este caso, del Códice Florentino, que se supone que, en ese caso, yo creo que fue justo después de la masacre del Templo Mayor, que Pedro de Alvarado, arrinconado ya en las casas reales, le pidió a Motecuzoma que subiera para calmar los ánimos de los mexicas enardecidos. Y como ustedes lo saben, cuando estaba en la azotea del palacio, pues lo insultaron, le aventaron piedras, flechas, y según Durán, según un informante indígena que le contó a Durán esta anécdota, una de las flechas habría alcanzado a Motecuzoma en la pierna. Entonces, aquí me parece importante esta imagen porque tenemos la matanza del Templo Mayor y sintetizada la parte que corresponde a la subida de Motecuzoma a la azotea del templo, ¿no? Cortés, según Cortés, esta subida a la azotea fue cuando él había regresado de Veracruz, mucho más tarde, pero esta imagen confirma algo que estoy planteando, que Cuitláhuac, que estaba afuera, no estaba encerrado con Motecuzoma y no pudo, como lo dice Cortés, soltarlo para hacer mercado tan solo 2 días antes del 30 de junio. Y que fuera entonces ya el jefe de la insurrección, y en 2 días nada más. Para mí estaba afuera, y aquí me parece que, según el Códice Florentino,
la subida a la azotea fue poco después, bueno, algunos días después de la matanza del Templo Mayor. Aquí tenemos una imagen que es una ilustración precisamente del Códice Florentino, donde tenemos después de la masacre, la sublevación de los mexicas. Aquí yo pienso que podría ser una imagen de Cuitláhuac, podría, porque está, digamos, ilustrando el texto del Códice Florentino que habla precisamente de esta sublevación y cuando los mexicas empezaron ya a perseguir a los españoles. Aquí lo vemos, Códice Durán, y vemos a los españoles que están aquí sitiados y los mexicas que atacan, ¿no? Aquí vemos el Códice Moctezuma también, algo bastante sintético, porque tenemos arriba el Templo Mayor que está en llamas, tenemos abajo en la azotea del templo a Moctezuma que se está dirigiendo a sus congéneres. A la izquierda pueden ver a un personaje con una espada en el pecho, que es probablemente Moctezuma cuando los españoles lo apuñalaron antes de salir, de huir por la calzada de Tlacopan. Y arriba tenemos aquí en esta parte, a ver, pueden ver aquí uno que tiene una cabecita abajo del personaje que está en el templo. Vemos una cabecita con muchos puntitos que remiten a la Tutomoniaste, a la viruela. Nada más que la fecha, parece la fecha, dice 1 Pedernal, es 2 Pedernal. Y el personaje que está arriba a la izquierda, sentado, es muy probablemente Cuitláhuac. Bueno, aquí tenemos la ilustración del Códice Florentino, cuando ya Cortés se vio en la obligación de huir, y vemos ahí la salida de los españoles y atrás, así con los tlaxcaltecas que están saliendo de México, Tenochtitlán. Y aquí ellos pensaban salir sin ser vistos, pues mala suerte, porque unas mujeres que estaban yendo por agua a una fuente, pues los vieron, dieron el alarma y alguien que estaba en el palacio, un guerrero, los vio también y entonces arremetieron y empezó la pelea. Fue trágica para los españoles. Algunos se regresaron inclusive a las casas reales y malo para ellos, porque fueron masacrados, capturados y luego sacrificados. Aquí tenemos una imagen del lienzo de Tlaxcala, una versión aquí tlaxcalteca. ¿Se acuerdan que los de Tlaxcala querían hacer, digamos, probanzas de merecimientos, ¿no? Para tener prebendas por los españoles y hicieron este códice que fue vuelto a copiar. Eso es una copia de Alfredo Chavero. Y aquí vemos cuando están saliendo y los caballos se caen en las acequias y están con los que llaman Cuauhxacalli, hicieron una especie de jaulas y iban adentro protegidos y disparaban cañones aquí para poder salir, digamos, sanos y salvos. Aquí vemos a los españoles que están saliendo por la calzada de Tlacopan. Tenemos en la cabeza de los españoles, tenemos a Tonatiuh. Pueden ver el sol que está arriba de su cabeza. Y si están viendo, bueno, en los márgenes, arriba y abajo, están los mexicas atacando en canoas a los que están huyendo sobre la calzada de Tlacopan. En la parte de la derecha, en la acequia de arriba, pueden ver un árbol y una pata de venado. Es un muslo, inclusive en este caso, que remite a la palabra choloa en náhuatl. Choloa quiere decir huir, y el glifo que representa la huida es una pata de venado, porque los venados son así miedosos, entonces remiten cuando hablan de huir de manera metafórica y luego metonímica, utilizan
este glifo para huir. Ahora, yo creo que este árbol es el árbol de la noche triste para Cortés, victoriosa para Cuitláhuac, es el árbol de la noche triste, el árbol de Popotla. Yo creo que aquí es un árbol, vemos las hojas y vemos, no es un tronco, son dos carrizos, y les recuerdo que Popotla en náhuatl quiere decir lugar de popotes, que son no solamente los popotes que conocemos hoy, que son pajillas, ¿no? Sino los popotes con los que hacían escobas. Y aquí yo creo que hay dos, porque la palabra popotla tiene dos sílabas, popotla. Y yo creo que en la semiología de la imagen de los códices tenemos muchísimos elementos fonéticos que ayudan a leer los glifos, ¿no? Y aquí entonces tenemos la huida del 30 de junio de 1520. Aquí está el árbol de Popotla en una imagen de México a través de los siglos. Y aquí vemos también el año 1520 y el año 1521 a la derecha. Entonces tenemos todo eso. El año 1520 empieza en Atemostli. Atemostli, luego Titit, luego Izcalli, luego Atcahualo, luego Tlacaxipehualistli, Tosostontli, Hueytosostli, Toxcat, que acabamos de leer, Etzalcoalistli, Tecoiluitontli, donde muere Motecuzoma, y luego Hueytecuiluit. Entre las dos láminas del Códice Vaticano Ríos, nos faltan 14 meses, como lo pueden leer en pantalla, y lo que viene a la derecha es de la lámina 88 del Códice Vaticano, que nos habla del año de 1521, que, bueno, en la parte que figura es Toxcat, Tzalcoalistli, Tecoiluitontli, Hueytecuiluitl, Micaeluitontli, cuando se produce la rendición de Cuauhtémoc el día Secoatl del año del mes Tlaxochimaco, del año Cali, 3 Casa, 1521, ¿no? Y aquí pueden ver que los 7 meses, aquí no tenemos los meses que corresponden a la gesta de Cuitláhuac, que fue, digamos, elegido en Ochpanistli, que fue entronizado. Aquí un punto muy importante es que tenía que haber pasado 80 días antes de que pudiera entronizarse Cuitláhuac. Bueno, entonces cuando estaban los españoles fuera de la ciudad, pues pueden ver que quitaron todas las imágenes cristianas, las cruces, las imágenes de la Virgen, y limpiaron bien la casa y volvieron a colocar sus ídolos, sus figuras del Huitzilopochtli y de Tezcatlipoca esencialmente. Ahora bien, algunos días después, realmente eso es lo que se le reprocha muchas veces a Cuitláhuac, de no haber realmente perseguido de manera más intensa a los españoles y dejarles un poco la manera de resarcirse, ¿no? Cuitláhuac mandó a su hermano Matlatzincatzin a atacar, en este caso a Otumba, y él se concentró sobre los que se habían quedado en México Tenochtitlan y acabó con ellos, ¿no? Y aquí tenemos la batalla de Temalacatitlán, que es precisamente la también de Otumba, donde la batalla fue tremenda, y aquí es muy conocida la anécdota de que Cortés para unos o otro soldado para algunas otras fuentes, tuvieron ciertamente aconsejado por los tlaxcaltecas, fueron directamente a la bandera, Tlahuis Matlaxopilli se llama, la pueden ver arriba del caballo de Cortés, esta bandera, esta insignia, que era precisamente la insignia que federaba a todas las fuerzas indígenas, ¿no? Aquí nos habla de una cosa, es que para el mundo mesoamericano, para los indígenas, los náhuatl, los mexicas,
en este caso, pues la guerra era, digamos, una especie de Xochitl, una guerra florida, donde había, digamos, era una especie de juego también bélico, mortífero ciertamente, pero había, digamos, reglas y ellos estaban, digamos, obedeciendo a esas reglas. Y los españoles tenían más bien un maquiavelismo bélico y se iban, digamos, como lo dice el refrán, ¿no? El fin justifica los medios, y aconsejados por los tlaxcaltecas, supieron que si mataban a Namatlatzincatzin, que estaba, digamos, dirigiendo las operaciones y que estaba con la bandera precisamente el Tlahuizmatlaxopili, pues y se iban a desbandar los mexicas, lo que ocurrió de hecho, ¿no? Ahora, en este año 1520, además de la matanza del Templo Mayor, tenemos la muerte de Moctezuma. No insistiré mucho sobre este punto porque pues hay digamos, la incertidumbre de cómo murió. Es casi seguro que no muriera de las consecuencias de las pedradas, evidentemente. Lo más seguro es que lo mataron los españoles. Chimalpain dice que lo estrangularon y Durán dice que lo atravesaron y Sahagún también con, digamos, una espada en las partes bajas de su cuerpo. Aquí lo vemos que está siendo recibido según Cortés. Cortés le entregó a los mexicas el cadáver de Moctezuma y lo fueron aquí a cremar, ¿no? A incinerar. Aquí hay algo interesante, no tenemos tiempo evidentemente de hablar de esto, pero se supone que Moctezuma había querido ir al Zincalco, y hay todo un mito que está en Durán y Tezosomoc, donde se habla de la intención de Moctezuma de ir al Zincalco, y hay todo un ritual. Se llevaron el cuerpo de Moctezuma. Aquí pueden ver sobre el Códice Oban que narra esta anécdota a Panecat, que está cargando el cadáver, el bulto mortuorio de Moctezuma, y va a dar toda la vuelta al Templo Mayor, a todo lo que es el patio del Templo Mayor, antes de que lo pudieran cremar. Y aquí, según él, iba a ir a Tlaxtonco, donde lo iba a recibir Huemac, que era el dios, bueno, el dios, el ex rey de Tula, que estaba en el Zincalco, que lo iba a recibir en el Zincalco, pero no se pudo, y realmente no fue en balde al Zincalco Moctezuma. Pues aquí en el mes Oxpanistli o Motlatocatlali en Cuitláhuac, el mes de Oxpanistli se instaló como gobernante Cuitláhuac. Aquí tienen ustedes una imagen del Códice Oban, este códice que se encuentra en el Museo Británico en Londres. Pueden ver la fecha a la izquierda de dos Ometecpat, dos Pedernal, el glifo de Cuitláhuac, que es agua, en este caso en un excremento. Y aquí curiosamente pusieron el bulto, y sobre el bulto pusieron la marca, digamos, de la viruela. Le pusieron viruela al bulto mortuorio. Aquí tenemos la imagen muy conocida del Códice Matritense, que muestra a Cuitláhuac, Cuitláhuac que se entronizó el 16 de septiembre y murió el 3 de diciembre de 1520. Insisto sobre el 16 de septiembre, porque primero la crónica Mexicayot lo dice, uno. Segundo, si calculamos del 30 de junio al 16 de septiembre, tenemos exactamente 80 días, y es exactamente el periodo de luto que tenía que observar Cuitláhuac antes de entronizarse. No lo podía hacer antes, ¿no? Entonces aquí yo creo que tenemos la certeza bueno, tenemos dos fuentes nada más, pero es suficiente para establecer que fue entronizado el 16 de septiembre de 1520. Aquí también hay el glifo, como lo pueden ver, glifo de Cuitláhuac, que es un excremento, pero tiene lo que llamamos en la semiología de la imagen, un formema.
es decir, una forma un poco especial y que se parece a eso. Eso es un corazón y una flor. Pueden ver arriba y es exactamente lo que tenemos aquí. Lo que puede ser interesante de ver que quisieron matizar ciertamente el glifo de Cuitláhuac. Cuitláhuac pues, quiere decir, digamos, la persona que tiene suciedad, ¿no? O agua sucia, agua digamos, de excrescencia vegetal, quizás, ¿no? Si es Cuitla, agua con agua, ¿no? Pero aquí yo creo que también, aquí alude a una flor o en un corazón, ¿no? Eso sería interesante ver el por qué el dibujante, que fue un indígena del Códice Matritense, puso esta forma de flor al grifo de Cuitláhuac, que podría ser, lo vamos a ver al final, digamos, puede remitir también a Cuetlaxochitl, la Cuetlaxochitl, la flor de Nochebuena, que tiene la palabra Cuetla, que podría haber sido, digamos, un elemento fonético para designar visualmente a Cuitláhuac, ¿no? Bueno, aquí tenemos el códice, la tira de Tepechpan, donde aparece, aquí pueden ver, aquí en la línea central, pueden ver arriba de 2 pedernal, pueden ver la persona que está con viruela, abajo el templo en llamas, el español aquí con su lanza a la izquierda, abajo del templo a Motecuzoma, abajo de Motecuzoma tenemos a Cuitláhuac con las 4 banderitas a sus espaldas que remiten a los 4 meses, a los 80 días en que estuvo en el poder, y luego el bulto abajo, el bulto de Cuitláhuac, ¿no? Y aquí también entramos ya en la parte de la enfermedad, y aquí es una imagen del Códice Boturini, y en la fecha, aquí que está abajo, la fecha 6, Acatl, tenemos el cadáver, una persona desnuda, que está con una epidemia. Aquí la lectura del Códice Oma, el Códice Oma, que es una lectura que se hizo de este Códice Boturini, nos dice que hubo una epidemia y que murieron los mexicas cuando estuvieron en Pantitlán. Aquí a la izquierda tienen ustedes el Pantitlán y los 4 cuadros, en 3 pedernal, 4 casas, 5 conejo y 6 caña, y el personaje que está abajo nos muestra que cuando estaban saliendo de Pantitlán y iban a Marinalpan, hubo una epidemia que diezmó a los mexicas, ¿no? Bueno, aquí es una imagen que ilustra el texto del Códice Florentino, donde nos habla Sahagún, los informantes de Sahagún, de la epidemia de viruela. Totomonaliste en náhuatl, ¿no? Aquí, bueno, tenemos lo mismo. Y aquí es una imagen también del Códice Mexicanus, donde pueden ver arriba Totomonaliste y la viruela, el año 2 Tecpat, ¿no? Abajo se encuentra Cuitláhuac, ¿no? Y el agua que está, se ve mal abajo, donde está el número 1520, el año 1520, estaba ciertamente la parte de Cuitláhuac, exactamente la voluta o el excremento, y vemos apenas el agua ahorita, ¿no? Pero ciertamente que era el glifo de Cuitláhuac, ¿no? Frente a este glifo se encuentran 4 circulitos que remiten a los 4 meses que estuvo reinando. Y ahora atrás de Cuitláhuac hay una flecha y un escudo. Hay una persona que ciertamente es Motecuzoma, porque vemos el copili, y vemos una persona en la espalda tiene un escudo. Y les recuerdo este escudo que estaba aquí, y me parece que tiene algo que ver con lo que estamos viendo atrás de Cuitláhuac, en la espalda de este personaje que ciertamente fue Motecuzoma, ¿no? Bueno, y aquí tenemos una imagen, la imagen de Cuitláhuac totalmente cubierto de pústulas, ¿no? De ampollas,
por eso Totomonalistli en náhuatl quiere decir ampollas. Y aquí pueden ver el glifo, y el glifo que es una flor y un tambor, un huehuet. Entonces, aquí podría ser, digamos, un antropónimo, un glifo antroponímico, que sería Cuetla Xochitl, la flor de Nochebuena, Cuitlat, no, Cuetla Xochitl, y abajo el huehuet, tendríamos Cuetla Hue, que sería muy cerca de Cuetlahuac, ¿no? Porque no veo a qué podría remitir un tambor y una flor, si no fuera evidentemente que podría ser un canto mortuorio que lo habían dedicado, ¿no? Pero yo creo que más bien es el códice en cruz, es un códice, todos los códices que estamos viendo son códices que se hicieron después de la conquista y que entonces tuvieron una influencia del espíritu alfabético que estaba predominando a mediados del siglo XVI. Y los tlaxcuilos indígenas dejaban de poner ideogramas o de poner pictogramas y ponían fonogramas con mucha frecuencia. Tlazocamati Huelmiac. Muchas gracias. Pues qué bonita presentación, doctor. Gracias. Las imágenes que nos ha podido mostrar son imágenes muy interesantes. Vamos a abrir ahora una breve sesión de preguntas y respuestas. Ya nos han llegado algunas preguntas por parte de las personas que amablemente nos siguen como les mencioné, desde diferentes partes de la Ciudad de México, de la Alcaldía de Iztapalapa, de la República y de otras partes del mundo. Entonces, hemos seleccionado algunas preguntas que nos parecen interesantes. Voy a comentar la primera, de Carlos. Dice, Carlos comenta o le pregunta si quedan aún códices de elaboración previa a la llegada de los españoles. Se ha dicho que el códice Souchenutal de elaboración maya pudo haber formado parte del tesoro que Hernán Cortés mandó al rey Carlos I desde Veracruz y por tanto sería de manufactura prehispánica. Carlos Sí. pregunta, ¿qué tan correcta o verídica resulta dicha afirmación? Y pues hace este cuestionamiento que me parece muy interesante. Sí, yo creo que sí, sí, no, hay muchos, yo estoy hablando de varios códices que fueron quemados, pero lo bueno es que no quemaron todo, ¿no? Sí, dije todo, pero me pasé un poco, ¿no? No, hay muchos códices, el Xochenutal, por ejemplo, es un códice mixteco, ciertamente, ¿eh? Y el códice Borgia, por ejemplo, son códices prehispánicos, ¿no? Ahí sí no hay duda, ¿no? Pero todos los que vimos hoy, evidentemente, que remiten a la conquista, tienen que haber sido elaborados después de la conquista. Y aquí sí lo que tenemos es un cambio en la semiología de la imagen, ¿no? La influencia del alfabeto fue decisiva, ¿no? Y eso desde el códice, por ejemplo, el códice mendocino, ¿no? Que es un códice que fue mandado a España, bueno, llegó a París primero, pero fue mandado a España a mediados del siglo XVI y uno de los primeros que fueron elaborados a partir de 1535 y sí tienen muchísimos elementos coloniales, ¿no? Pero sí tiene razón, hay muchos códices que se conservaron, el Xochenutal es muy probablemente uno que es auténtico, ¿no? Pues bueno, tenemos ahí, los historiadores tienen ahí una labor para trabajar con este códices, por supuesto, ¿no? Claro. Investigar a los jóvenes investigadores como Carlos, que me parece que estudia estos temas. Otra pregunta, doctor, de Ana Rosa Parrilla, nos comenta, la estrategia de guerra en México implicaba que una vez que el enemigo huía, significaba que se aceptaba la derrota, pero en España, o Nueva España, suele un momento para fortalecerse y regresar. ¿Esto implicaría que los paradigmas de ambas culturas significan cosas diferentes que definieron nuestro destino? Claro que sí. Hola, ¿cómo estás, Ana Rosa? Ana Rosa. No, yo creo que tienes toda la razón. Lo que decía también es que precisamente en la batalla de Otumba, me parece que iban a ganar, era evidente la cantidad de indígenas que había, era tal que era imposible que los españoles, aún con sus aliados indígenas, pudiesen ganar, ¿no? Nada más que la guerra era un ritual
había, digamos, reglas, así, por eso hablé de Xochitl, de Guerra Florida, por mucho que no fuera la Guerra Florida que conocemos, ¿no? Pero era un juego, era no un juego, ¿eh? Pero era, digamos, todo un ritual. Y entonces los españoles, ellos al contrario, ellos no buscaban la manera más eficaz de matar al otro, de ganar, ¿no? Y entonces yo creo que Ana Rosa tiene razón. Digamos que una vez que habían tomado la bandera, la Clavis Matlaxopili en este caso, ¿no? Y estaban pues, huyendo, entonces habían perdido. Y para el español, ¿no? Para los españoles ellos huían, pero se volvían a reconfigurar, ¿no? Entonces la huida podía ser, digamos, estratégica, y para los nahuas no era así, ¿no? Fue un encuentro de dos mundos, realmente a partir de Cuitláhuac, estoy seguro de que Cuitláhuac iba a sacar lecciones de todo eso y después con sus capitanes de guerra iba a urdir, digamos, estrategias mucho más así eficaces en este caso, ¿no? Ok, bueno, hay varias preguntas en torno a la traducción del nombre de Cuitláhuac. Sí. Hay muchas versiones, incluso los especialistas en la alcaldía, los investigadores, eh, tienen varias discusiones sobre esta traducción. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Yo creo que aquí primero hay que ver que Cuitlat quiere decir excremento animal, excrescencia vegetal y excrescencia también mineral. Por ejemplo, Teocuitlat es la excrescencia divina, o no, más bien del sol, ¿no? Por el color, ¿no? Y primero hay que ver que el excremento en el contexto precolombino no tiene la connotación negativa que tiene para el mundo occidental, ¿no? La suciedad es algo que se recicla y entonces no tiene toda esa connotación para empezar, ¿no? Ahora bien, a veces es Cuitláhuac, con Cuitlat nada más, y a veces es Cuitláhuac, que sería, digamos, en este caso, agua, digamos, que lleva este elemento sucio que puede ser, en este caso, algas acuáticas, ¿no? Yo quiero decir también que Cuitláhuac tomó el nombre de su abuelo. Eso me parece importante, ¿eh? Porque estamos viendo el nombre de Cuitláhuac, pero el nombre de Cuitláhuac no le fue puesto por la partera, digamos, cuando nació, sino que, bueno, le fue puesto el nombre, pero no era por alguna anécdota de su nacimiento, sino por algo que venía con su abuelo. Habría que ver el por qué le pusieron al abuelo Cuitláhuac, para empezar, ¿no? Uh-huh. Ahora, otro elemento puede ser también Cuitla, que es decir espalda, Cuitlapan, por ejemplo, entonces Cuitlahuilla también es cuidar a alguien. Yo creo que hay muchas posibilidades en este contexto, ¿no? Pero el glifo es un excremento que puede ser acuático, pero puede ser también eh, animal, ¿no? Animal. Bueno, pues vamos con otra pregunta. Doctor Johansson, en el contexto de los trabajos editoriales actuales que buscan producir materiales de lectura en lengua indígena o en lenguas indígenas mexicanas, ¿usted considera pertinente recuperar la relación entre oralidad e imagen de los antiguos códices a través de la puesta en relación de textos con imágenes modernas para facilitar la recepción de estos textos? Ahí Muy estamos bien, hablando de tecnología, ¿no? Un poco, tecnología, nuevas claro. imágenes. Yo creo que evidentemente para entender el mundo preeconómico hay que relacionar el texto. Digamos, es que digamos, un texto prehispánico se colaba en la materia verbal y se colaba como si fuera, digamos, un molde en la semiología de la imagen, ¿no? Entonces era el mismo texto, pero un texto en palabras y un texto en imágenes. Entonces es muy importante cotejar la imagen con el texto. Lo que Claro. hice yo con la lectura del Códice Boturini, que el Códice OVA, el Códice Verbal, todo el manuscrito del Códice OVA, para mí es la lectura que se hizo en el siglo XVI del original a partir del cual se volvió a pintar el Códice Boturini. Bueno, el original que fue a partir del cual se hizo el Códice Boturini. Ahora bien, para entender las imágenes me parece sí muy interesante poder cotejar los elementos modernos para ver más o menos cómo puede, digamos, un concepto estar contenido en una imagen, ¿no? Y yo creo que el recurso a imágenes
modernas, sería una excelente pedagogía. Sí, tenemos una pregunta que se liga con lo que usted también acaba de comentar de la doctora Graciela Velázquez. Justo es, ¿cuáles son los indicios que hay para considerar que algunos códices fueron vueltos a pintar? Bueno, el trazo, muchas veces el trazo. El trazo, algunos elementos, por ejemplo, fonéticos. Yo pienso que había elementos fonéticos también, algunos antes de la conquista, pero después con el espíritu alfabético que predominaba, los tlaxculos indígenas se dieron cuenta de que podían, digamos, utilizar la relación fonética digamos, una imagen y una palabra para plasmarlo. Por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, el virrey, don Antonio de Mendoza, en el códice teleniano remensis, es metl, un maguey, y una tusa, un topo, una tusa, es metusa. Y eso evidentemente viene con el espíritu alfabético de la colonia, ¿no? Pero hay el trazo indígena es muy importante porque era el lenguaje realmente de las formas, ¿eh? En náhuatl, tlacati quiere decir nacer. Tlacatía, que es casi igual, es dar una forma. Entonces la forma era importantísima, el color y la forma. Y cuando, bueno, uno ve un códice prehispánico, como lo vieron, por ejemplo, en el caso del códice borbónico que pasé al principio, o la imagen de dos tecpat con Mictlantecutli, pueden ver el trazo indígena. Y si lo comparamos con el códice Azcatitlán, por ejemplo, que es lamentable, digamos, ¿no? Uno se da cuenta de que el tlaxculo indígena trató de imitar más o menos al español en su pintura y realmente el resultado pues no es tan bueno, ¿no? Pero hay muchos datos, muchos elementos, ¿eh? Muchos indicios, ¿verdad? Que dan Muchos indicios, ¿sí? muchas pistas. Así Diego Flores nos pregunta, ¿por qué cree usted que la presencia de Cuitláhuac fue tan menor en fuentes y códices? Bueno, él lo pone en comparación, por ejemplo, con la presencia de Moctezuma, Moctezuma y Cuauhtémoc. claro. Hola, Diego. No, yo creo que primero por lo corto, ¿no? Digamos, estuvo unos 160 días, 4 meses de la muerte de Moctezuma hasta su entronización y 4 meses después hasta su muerte, ¿no? Y según yo, desde después de la matanza del Templo Mayor, para mí estaba ya al mando, ¿eh? Yo tengo una teoría, no tenemos tiempo para explicarla, pero yo creo que él estuvo, digamos, mandando las fuerzas mexicas mucho antes del 30 de junio, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Porque yo creo también que podría ser que si hubiese habido algunos documentos que hablaran de Cuitláhuac, quizás los españoles los quemaran porque era el único que había vencido a los españoles, ¿no? Y no era bueno que digamos, digamos, conservara un testimonio de esta derrota, ¿no? Inclusive hay cosas terribles como, por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo, que dice el cronista español, que dice que después de Moctezuma le sucedió Cuauhtémoc, que era de Iztapalapa. Imagínate, no solamente hay pocas fuentes, pero las fuentes también son erráticas a veces, ¿eh? A veces son erráticas, claro. Y justo hablando de fuentes, Cristina Spitia, que es nuestra siguiente ponente de este seminario, saludos a Cristina, le pregunta que quién fue el autor del último códice. Se sabe de su paradero, supongo, del códice, por supuesto, ¿no? O de la Bueno, persona. el códice, ¿cuál sería el problema? Primero, porque no tenemos un solo nombre de gente que haya hecho un códice, ¿eh? Los códices, los pintores, bueno, sería quizás el códice Xolotl. Quizás realmente tenemos un nombre propio del códice Xolotl, ¿eh? Que podría haber sido uno de los últimos códices. Pero después, el problema es que en el siglo XVII y XVIII hacían códices mapas más bien, ¿no? ¿Se acuerdan que había problemas de tierras? Entonces, para comprobar, digamos, un terrateniente
que él tenía que era dueño de un terreno, le pedían a un tlaxcuilo que pintara más o menos el terrenito que tenía del pueblo y se presentaban ante el juez y había esta discusión, ¿no?, entre testigos y aquí este códice. O sea, hay códices hasta el siglo XVIII que son mapas en este caso, ¿no? Pero no hay, digamos, nombres propios que digas que ese señor hizo este códice, ¿no? Sí, muy bien. Vamos con otro comentario de Yolotzin. Le pregunta de qué manera repercutió que Cuitláhuac no tuvo una ceremonia de toma de poder y cómo esto, pues justamente repercute en el pueblo nahua. Nos comenta esto Yolotzin, le comenta esto, le quiere hacer esta pregunta. Sí, Yolotzin. No, yo estoy seguro que sí la tuvo, ¿eh? El problema es que no tenemos pruebas fehacientes, pero si vemos que en el contexto estaban limpiando los templos, estaban haciendo las fiestas, ¿no? Nos dicen las fuentes que hicieron las fiestas de Tecuiluitontli, Hueytecuiluit y las que siguieron. Entonces, si hacían las fiestas, es casi seguro que hicieron una fiesta, un ritual de entronización. Está casi seguro, ¿eh? Es casi seguro. ¿Hay alguna evidencia, habría alguna evidencia de esta entronización en algún códice, en alguna fuente? ¿Se habla de esta entronización en algún lado, doctor? ¿O sería un trabajo para otras futuras investigaciones? No, yo creo que no. Yo me baso, por ejemplo, en el contexto. Sabemos muy poco de Cuitláhuac, pero sabemos muy bien todo lo que se hacía. Aquí tenemos el pretérito y el copretérito que se auxilian, ¿no? Si no sabemos lo que se hizo, sabemos lo que se hacía. Y realmente la entronización era importantísima. Entonces, 80 días después de la muerte de Motecuzoma, era imperativo, porque sí lo podían hacer, a lo mejor no lo hicieron con todo el lujo que solían hacerlo, ¿no? Pero los discursos de entronización, la respuesta, la elección, me parece que todo lo que se tenía que hacer se hizo, porque sí había la oportunidad de hacerlo, porque los españoles estaban fuera y había todas las condiciones para hacerlo. Y la tradición es tan importante en el mundo prehispánico que es muy probable que lo hicieran, pero no tenemos ningún indicio, ni información al respecto. Sí, pues ya estamos por cerrar. Hay una pregunta curiosa, no sé si le parece a usted también, pero se comenta del por qué se le decía a Cortés señor Malinche. ¿Es verdad? No sé. ¿Sabe algo usted al respecto? Sí, claro. Es que Malintzin es la traductora, ¿no? Ahora, como no sabían su nombre de Cortés o no lo podían pronunciar, le decían Malitzine o Malince, que es el dueño, la E aquí es un posesivo en náhuatl, el dueño de Malintzin. Entonces de Malince se volvió Malinche y le decían Malinche a Cortés, no a la mujer, sino a Cortés, ¿no? Malinche quiere decir el dueño de Malintzin, el dueño de Malintzin. Sí. Muy Y así bien. le habla Motecuzoma, le dice Malinche, todo el tiempo cuando le habla a Cortés le dice Malinche. Malinche, sí, claro. Pues, doctor, creo que estamos ya llegando al final de esta interesante conferencia. La gente está muy agradecida en los comentarios por toda la información, sus investigaciones, toda su visión que tiene de este año, el año 1520, que justo es el motivo por el cual estamos reunidos aquí en este seminario. Antes de despedirnos, les recuerdo que puedan mandar o que manden su asistencia al correo que está apareciendo en este momento, todo en minúsculas, nombre, lugar desde donde nos están observando, la charla que presenciaron. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí alimentando la lista de asistencia para que al final del primer módulo cuenten con su constancia. Por otra parte, pues también quiero agradecer mucho a esta Sandra Liar, quien es nuestra intérprete en lengua de señas mexicana. Muchas gracias. Es algo interesante, es algo muy bonito, es un trabajo muy bonito el que se está haciendo actualmente en la alcaldía, integrando, pues bueno, este trabajo de inclusión y poder acercar este conocimiento a otros públicos. La siguiente conferencia se va a realizar el día
10 de agosto. El tema es el árbol de la noche triste o noche victoriosa. Como mencioné, la va a impartir un especialista en este tema, Cristina Espitia. El viernes 10 de julio a las 18 horas los esperamos a todos ustedes en una nueva transmisión. Doctor, muchas gracias. ¿Algo con lo que quiera cerrar? ¿Algún último comentario, por favor? Para mí, Sí. no, pues les agradezco mucho la invitación y me parece una labor excelente la que están haciendo, rescatando no solamente Cuitláhuac, pero en torno a Cuitláhuac, digamos, todos los valores indígenas que se perdieron precisamente en eso, a partir de 1521, diríamos, ¿no? Yo los felicito y agradezco también al público de haber, digamos, de haberme escuchado. Muchísimas gracias. Macaulay Ohtli, Macaulay Yowali Ashkan. Muchas gracias. Nos esperamos en la siguiente transmisión. Este seminario está coordinado por diferentes personas. Somos varios los que estamos en el trabajo de coordinación, desde toda la alcaldía, la Dirección Ejecutiva de Cultura. Pues bueno, que tengan una buena tarde y nos vemos el próximo 10 de julio. Hasta luego. Muchas gracias a todos.